Mateo, capítulo 27. Vamos a ver un solo versículo allí. Estos días que se acercan de Semana Santa, vamos a estar escuchando mucho acerca de las 7 palabras. ¿Han oído eso de las 7 palabras? Bueno, ¿por qué celebramos, algunos, verdad? ¿Por qué celebran la Semana Santa? ¿Y por qué se escoge el día que se escoge para la Semana Santa? ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué significado hay de todo eso? Bueno, les quiero decir que hay mucha tradición detrás de eso, pero yo no quiero centrarme en la tradición. Existe la tradición, sobre todo aquí en Estados Unidos, de que los niños van a buscar huevos que puso una coneja. Yo no sabía que los conejos ponen huevos, pero es una costumbre aquí. Lo que más me sorprende a mí es que tiene que ver eso con la resurrección de Cristo. Bueno, los americanos tienen su explicación, tienen una conexión ahí. Yo no la veo, al contrario, creo que es una tradición pagana. Pero no quiero dedicarme a eso. Quiero que nos enfoquemos a lo que sí es bíblico. Y vamos a tratar por los siguientes domingos cada una de estas así llamadas 7 palabras. Y hoy vamos a hablar, porque tienen mucho contenido doctrinal, las 7 palabras. Hoy vamos a hablar de la frase que encontramos aquí en Mateo 27:46. La vamos a leer y voy a enfatizarles qué frase es esa. Dice ahí, leemos en la palabra de Dios, Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a echarle un vistazo a esta frase que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Vamos a orar. Padre, gracias que nos permites abrir la palabra de Dios y enfocarnos, Señor, en lo que tu palabra dice y no en las tradiciones de los hombres. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se concentre en lo que es importante, en la palabra de Dios y lo que esto significa para nuestra salvación en este día. Te ruego que me ayudes a explicar estos acontecimientos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo aquí hace una exclamación. Y estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces esta frase. Pero hoy quiero explicarles el significado de cada una de las palabras que aquí se mencionan. O quizás no nos hemos detenido a pensar por qué Jesús hace referencia a estas palabras. Vamos a enfocarnos en este desamparo, en este abandono. El Señor Jesucristo se sintió y estuvo abandonado por su Padre, desamparado. Pero era necesario. Era necesario. ¿A qué se refería Jesús entonces? ¿Y qué significado tiene eso para nosotros? Vamos a verlo. Primero, vamos a ver aquí algunos acontecimientos que ocurrieron en derredor de la crucifixión, hermanos. Varias cosas ocurrieron aquí. Vamos a leer desde el versículo 45. Dice aquí, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
La hora sexta, hermanos, de acuerdo al horario judío, eran las 12 del día. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana. Si esta era la hora sexta, entonces estamos hablando de mediodía. Y dice aquí que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad. Se hizo de noche. 3 horas. El sol se escondió. ¿Qué pasó? Esto es un acontecimiento sobrenatural. Un eclipse quizás. No sabemos la explicación científica, pero la Biblia registra y nadie ha refutado esto. La Biblia registra que hubo 3 horas de oscuridad. Y eran horas oscuras para la humanidad. El Hijo de Dios estaba entregando su alma por la humanidad. Pero no solamente eso, hubo algo más. Versículo 51. Dice ahí, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló. Hubo oscuridad, pero también hubo un terremoto. Hubo un temblor. La tierra tembló, la tierra entera tembló. Otro evento sobrenatural. Y en este temblor algo pasó. Dice ahí, y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, versículo 53. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a hablar de cada una de estas cosas rápidamente. Primero vamos a hablar del velo. Versículo 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Con el terremoto y la confusión y todo, se rasgó el velo. ¿Se puede coser otra vez? ¿Cuál es el problema? Oh, no entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo, quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 9. No es que se rasgaron las cortinas, nada más. Eso tiene solución. Tiene esto mucho más que ver, mucha más importancia de lo que aparece en la superficie. En otra ocasión le voy a pedir que usted lea Hebreos 8 entero, Hebreos 9, capítulo 9 entero y el capítulo 10, pero ahorita solamente nos vamos a concentrar en el capítulo 9. Y sígame por favor, le voy a ir diciendo, vamos a ir brincando algunos versículos aquí, pero quiero que me siga por favor la lectura. Hebreos 9. Dice aquí la Biblia, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, ahí está ese velo. Ese velo es el que se rasgó el día que murió el Señor Jesucristo. Se rasgó por la mitad. ¿Qué significa? Vamos a verlo aquí en Hebreos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Nos brincamos al versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces esto es lo que tenemos aquí. Imagínense que aquí la plataforma fuera el lugar santísimo. Y ahí el lugar donde están ustedes sentados es el lugar santo. Ya no le llamamos así. Y con lo que vamos a explicar aquí usted va a entender por qué. ¿Por qué no tenemos ya tabernáculo?
porque ya no existe el velo que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde está el candelabro? ¿Dónde está el arca? Todas esas cosas pertenecían al culto judío. Eran parte de los símbolos de lo que había de venir y se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Pero aquí está explicando precisamente, quien quiera que haya escrito Hebreos, algunos creen que fue Pablo, yo no sé, no estoy seguro, no creo que fue Pablo, pero eso no importa. El Espíritu Santo lo inspiró. Amén. Y lo importante aquí es que está explicando que en el lugar santo solamente se sentaban hombres, se permitía la entrada a hombres, nada más. Las mujeres se quedaban en el atrio, afuera. Y los hombres venían aquí y ofrecían al sacerdote sus sacrificios. El sacerdote entonces tomaba el sacrificio, cruzaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, más que el sacerdote. Y el sacerdote entraba y la gente allá no sabía qué estaba pasando. Bueno, sabía, pero no lo veía. Sabía lo que estaba pasando. El sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía por sus pecados primeramente y luego por los del pueblo. Y esto hacía una vez al año, nada más. Pero lo hacía cada año. Ahora, versículo 11, síganme por favor. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y me brinco hasta el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, síganme aquí por favor, con atención. Nosotros ya no tenemos tabernáculo, no hay lugar santo y lugar santísimo. No hay velo. No tenemos sacerdotes. Y no vemos ofrendas literales como en aquellos tiempos donde se sacrificaba un cordero, se derramaba sangre, se quemaba todo eso en el altar. No tenemos nada de eso ya. No tenemos sacerdotes en la iglesia, tenemos pastores. ¿Por qué ya no existen estas cosas? Por lo que está aquí diciendo la palabra de Dios. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba un cordero y ofrecía sangre ajena, o sea, no ofrecía su propia sangre. Si el sacerdote se hubiera sacrificado a sí mismo, ya no había sacerdote para el otro año. Pero esa es una de las grandes verdades de las que está hablando Hebreos. Que cuando Cristo cruzó ese velo, no fue para presentar sangre ajena, sino con su propia sangre. Y no para ofrecer
por sí mismo, porque él no tenía pecados, sino que entró no al tabernáculo hecho de manos, sino a la presencia misma de Dios para ofrecer por tus pecados y los míos. Y ofreció su sangre perfecta, y por eso él tenía que nacer de una virgen. No podía heredar el pecado de la humanidad, el pecado de Adán. Tenía que ser un ser inmaculado, sin mancha, sin pecado. Un sumo sacerdote, tal sacerdote necesitábamos. No como los sacerdotes mortales que tenían que ofrecer primero por sus pecados y luego por los de todo el mundo. Y silenciosamente cuando leemos en Mateo 27, 46, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, y el velo del templo se rasga por la mitad, silenciosamente Dios le está anunciando al mundo: ya no hay necesidad de más sacerdotes mortales, ya no hay más necesidad de ofrecer sangre de machos cabríos y de ovejas, porque el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ha ofrecido su propia sangre por la salvación del mundo entero. No un sacrificio que repetidamente cada año tenía que estarse haciendo. Los que entendían el Antiguo Testamento dieron gloria a Dios. Se había abierto el velo. Ahora todo mundo puede entrar. Ya no solamente los sacerdotes, todo mundo tiene acceso directo a Dios. Porque el sacerdote, eso es lo que es. Un intermediario entre Dios y la humanidad. Y le estaba prohibido a un hombre común y corriente acercarse y cruzar ese velo y presentarse delante de Dios. Nadie se debía atrever a hacer eso. Pero cuando Cristo cruza ese velo, nos ha abierto una puerta franca, de manera que ahora cualquiera de nosotros, sin necesidad de sacerdote humano, podemos ir directamente a la presencia de Dios y hallar salvación y perdón por nuestros pecados. Por eso no tenemos ya misa. La misa es ese perpetuo sacrificio que todavía sigue practicando esa religión. Nosotros no necesitamos eso, hermano. El velo se partió por la mitad. La naturaleza misma, por medio de ese temblor, rasgó el velo para anunciar al mundo entero: ya no hay necesidad de separar el lugar santo del lugar santísimo. Ya el sumo sacerdote, Cristo Jesús, no de acuerdo al sacerdocio de Aarón, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, ofreció una vez para siempre un sacrificio apto, acepto, perfecto delante de Dios por nuestros pecados. No es que se rompió la cortina y bueno, mándenla a reparar. ¿Cuál es el problema? Significaba mucho más. Tanto que los mismos sepulcros se abrieron, cumpliendo así las Escrituras. Cristo Jesús, dice la Biblia, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de la resurrección. Y mire, hasta estos muertos de los santos que resucitaron en la crucifixión de Cristo, se aparecieron a los creyentes en la santa ciudad, Jerusalén, versículo 53, y aparecieron a muchos. Lo vieron. ¿Y sabe qué? Hasta la fecha, nadie ha refutado estos hechos. Nadie puede refutar que hubo 3 horas de oscuridad el día que el Hijo de Dios murió por la humanidad. Nadie ha refutado, y está registrado en los documentos de los estudios geológicos telúricos. Este movimiento de tierra quedó registrado para la posteridad, y ese velo roto, que probablemente
los que tenían el velo espiritual sobre su rostro, que no entendían que Cristo Jesús vendría a ser nuestro sumo sacerdote, y mandaron reparar ese velo, allí lo volvieron a poner. Tan ha sido así que todavía los judíos ortodoxos esperan la venida del Mesías, porque rechazaron al verdadero Mesías que vino hace 2000 años. Y por último, dice, qué hermoso, versículo 54, dice, después de que aparecieron a muchos los que resucitaron, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Otro acontecimiento singular. ¿Quién era este centurión? Tiene mucho que ver. Este centurión no era judío. ¿A él qué le importaba si había lugar santo, lugar santísimo? Nada de eso le importaba. Él era romano. Él era un soldado romano. Tenía a su cargo 100 soldados, de ahí el término centurión. Y a ellos no les importaba si entre los judíos querían matar a otro judío, a Jesús. A ellos no les importaba nada de su religión. Pero esta gente indiferente, ajena a las creencias de los judíos, al ver todos estos acontecimientos, tuvieron más discernimiento espiritual que el pueblo mismo de Dios, porque dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios, no era un ser cualquiera, tenía que haber sido alguien enviado del cielo. ¿Por qué se oscureció el cielo por 3 horas? ¿Por qué se rasgó el velo en el templo? ¿Por qué sentimos este terremoto? ¿Y por qué las piedras se han movido y se han abierto los sepulcros? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y qué triste es que 2022 años después todavía hay quienes no entienden este acontecimiento. La venida del Hijo de Dios. Ahora vamos otra vez a la frase del versículo 46, el desamparo, el abandono. Dice aquí, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué nos dice aquí el significado de estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani? Porque ellos eran judíos. Y esto se escribió en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, y por lo tanto, para que entendieran los que leían griego, tenían que traducir lo que Jesús dijo en la cruz en arameo. Y esta es la traducción, es perfecta la traducción. Él, la palabra él, en arameo y en hebreo, significa Dios. La palabra Elohim, que es el plural de Dios, de ahí viene. Y la partícula i quiere decir mío, mi. El li quiere decir mi Dios. O como está traducido aquí, Dios mío. Dios mío. Lama sabactani, lama a mí, sabactani abandonar. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué todo esto tiene significado? ¿No? ¿Por qué Jesús no clamó Abba, lama sabactani? ¿Recuerda qué quiere decir Abba? Expliqué yo el significado hace unos días. Padre. Porque aquí el Hijo de Dios estaba completamente abandonado. Se había despojado de todo, de su reino, de sus títulos, de su poder, de su autoridad, y estaba como cualquier otro ser creado,
y clamaba al Dios de los cielos como cualquiera de nosotros clamamos al Creador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vaya conmigo a Filipenses 2:5 para entender por qué Jesús se refiere así al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Filipenses 2:5 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, bueno, me voy a dar tiempo para que lo encuentre, Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, note eso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba solo, literalmente solo, separado de la Trinidad, separado de todo su poder, de su autoridad, de su soberanía, y quedó abandonado. Ahora, no es que Jesús no entendía por qué estaba pasando por eso, Él lo sabía. La noche anterior, no oró Él al Padre, dijo: Señor, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro que Él sabía lo que iba a pasar. Se lo advirtió a Pedro. Se lo advirtió a sus discípulos. Él sabía lo que iba a pasar, pero era necesario. El hecho de que Jesús sabía lo que tenía que pasar no menguaba, no aminoraba para nada su sufrimiento. La soledad, el abandono de su propio Padre. Pero no había una escapatoria. No había otra manera de hacerlo. Vamos a otro pasaje. Isaías 53. Me gustaría leerlo todo, pero voy a leer solamente un par de versículos. Isaías 53, por ahí, en la mitad de la Biblia, por favor. Versículo 3. Despreciado. Y recuerden, esto lo dijo Isaías más de 600 años antes de que Cristo viniera. ¿Cómo sabía él lo que Jesús iba a sufrir? No tenía manera de saberlo a menos que Dios se lo hubiera revelado. Este es un verdadero profeta. Amén. Hoy hay muchos profetas que se inventan cosas. Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No había otra solución para el problema del pecado de la humanidad. Tenía que ser él viniendo como un siervo, haciéndose como hombre, como nosotros. De ahí la importancia de la encarnación a través de una virgen, sin pecado, para vivir como uno de nosotros y poder ofrecer a Dios un sacrificio perfecto. Era la única manera de que Cristo pudiera llevar el pecado.
de la humanidad. Vamos a otro pasaje aquí en el Salmo 22, aquí en el Antiguo Testamento. Salmo 22, hermano, en la Biblia tenemos varios salmos que se llaman mesiánicos. Este es uno de los más hermosos. Salmo 22. Se le llama salmos mesiánicos porque profetizan del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y mire con qué precisión aquí escribe David, el Padre, el ancestro del Señor Jesucristo. Y obviamente no está hablando de sí mismo David, está hablando. Mire con qué precisión habla del Señor Jesucristo, igual cientos de años antes de que ocurriera. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿De quién está hablando aquí? No está hablando de David mismo. Está hablando de el Hijo de Dios. Amén. Y mire con qué precisión está hablando. Dice, sobre mi ropa echaron suertes. Una vez, en una ocasión, en un avión, me tocó ir sentado junto a un judío. Y le preguntaba yo si él creía en Jesús, el Mesías. No sea ridículo. A ese Jesús, el que nació en Nazaret, él no podía ser el Mesías. Digo, ¿no has leído las Escrituras? ¿Cómo se cumplieron las profecías en él? Cualquiera puede ir y montar un burro y entrar a Jerusalén y decir que ya se cumplieron las profecías. Bueno, ¿y qué tal de esta profecía aquí? Dice, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se pusieron de acuerdo los que se rifaron la ropa de Jesús ahí para cumplir la profecía? ¿Se iba a dejar crucificar, lacerar, atravesar sus manos y sus pies por una lanza, por clavos, solo para pretender engañar a la gente para que creyeran que él era el Mesías? ¡Qué ridículo! Ahí se puede ver la dureza del corazón de mucha gente que no quiere creer simplemente en Jesús. Volvamos a nuestro pasaje, ya termino, hermanos. Mateo 27, 42. En Mateo 27, 42 encontramos una gran verdad que dijeron los incrédulos sin saberlo, pero era una gran verdad. Mateo 27, 42. Cuando se burlaban de él y le escupían y lo golpearon y decían, profetízanos quién te pegó. Entre las burlas dijeron una gran verdad. Mateo 27, 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No, querido judío, que te burlas del Mesías. Él no se iba a bajar de la cruz. Porque si él se bajaba de la cruz y se salvaba a sí mismo, tú y yo no podríamos haber sido salvos. Él tenía que quedarse en la cruz. Como dice Juan 3, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Una de las estirpes en el imperio griego fue la estirpe de los Seleucas. Fueron gobernantes justos. Ellos trajeron mucho avance en la humanidad y el pueblo los quería. Seleuco II fue particularmente uno de los gobernantes del imperio griego, muy amado por su pueblo, pero muy estricto, pero era muy justo también. En una ocasión se descubrió que el hijo de Seleuco II había cometido un delito cuya pena era que le sacaran los ojos. Por ese delito que había cometido, la pena era la vista. Le tenían que sacar los ojos en castigo. El pueblo amaba a Seleuco y sabían que él era un hombre recto, pero les causaba mucha lástima pensar en su hijo, que él mismo tenía que sacarle los ojos a su hijo. Él convocó al pueblo y dijo, este trabajo no se puede hacer a escondidas. Ustedes necesitan saber que su gobernante no está por encima de la ley. Deberíamos de llevar muchos presidentes para allá en estos tiempos. Dijo, quiero que ustedes sean testigos de que ni mi hijo se escapa de la ley. Y la gente estaba triste, conmovida, diciendo, caray, cualquiera comete un error. Si deja ir a su hijo y lo perdona, nadie lo culparía, realmente la gente lo quiere. Pero si no castiga a su hijo, realmente él ya no merece seguir siendo gobernante. Necesitamos a otro. Y él estaba en este gran dilema y la gente estaba con mucho pesar, esperando a ver qué hacía. Seleuco resolvió este dilema de la siguiente manera. Dijo, la ley requiere 2 ojos, ¿verdad? Yo no quisiera que mi hijo quedara ciego, pero la ley necesita que cumplirse, de modo que él va a pagar con uno de sus ojos y yo voy a poner el otro. Que me saquen a mí el otro ojo. Y así resolvió Seleuco el dilema para que se cumpliera la ley que tenía que ser cumplida, pero también para que su hijo no quedara completamente ciego. No se puede comparar punto por punto esta historia con la del Señor Jesucristo, pero eso fue lo que hizo Dios por la humanidad. La ley necesita que cumplirse. La paga del pecado es muerte. Pero Dios en su amor, Él decidió venir en la forma de siervo para morir por nosotros. Y de esa manera Él sigue siendo un Dios justo, pero al mismo tiempo un Dios que nos ama. Amén. Y cuando Él estuvo en la cruz, Él sintió el abandono de su Padre. Y por eso clamó, Elí, Elí, lama sabachthani. A otros salvó. A sí mismo no se podía salvar. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Amén. Él es mi Salvador. Yo lo acepté como mi Salvador cuando yo tenía 9 años. ¿Tú lo has aceptado?
Vamos a orar, cada ojo cerrado, nadie esté mirando, por favor. Este es un buen momento, una buena ocasión para hacer una autoexaminación. Si tú no eres salvo, si no has puesto tu fe en Cristo, Él es el único que nos puede salvar. Él ofreció un sacrificio perfecto y limpio ante un Dios santo que demanda justicia y obediencia a su ley, y es la única manera como podemos ser salvos, como dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por la religión, no podemos ser salvos con nuestras limosnas, no podemos ser salvos con nuestras penitencias, no podemos ser salvos con peregrinaciones o con rezos. Solamente por la fe en Cristo Jesús tus pecados pueden ser perdonados, porque ya Cristo pagó en la cruz. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que dijera: yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús y nada más en Él? Oren por mí, yo quiero ser salvo. Dios te bendiga. Vi tu mano, gracias. ¿Alguien más quisiera decir: yo necesito la salvación en Cristo y le entrego a Él mi corazón, quiero que Él me salve, me acepte como su hijo o su hija y que me perdone de todos mis pecados? ¿Alguien más aquí no tiene esa certeza o esa seguridad y quisiera abrir su corazón y pedirle a Cristo: sálvame hoy, sálvame, Señor? ¿Alguien más en esta tarde? Muy bien, quiero creer que todos aquí hemos hecho ya esa decisión. Ahora lo que necesitamos es llevar estas buenas nuevas de salvación a otros. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen parientes, tienen conocidos, tienen vecinos, tienen compañeros de trabajo que no conocen de esta gran verdad? ¿Por qué se rasgó el velo en el tabernáculo? Necesitamos ir a decirles. ¿Cuántos aquí se comprometen con Dios y le dirán a Dios: Señor, ayúdame a llevar el Evangelio a aquellos que todavía no te conocen? ¿Cuántos esta tarde dirán: pastor, cuente conmigo, ore por mí? Amén. ¿Alguien más? Levante su mano. Amén, 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 amén. Muy bien, vamos a comprometernos con Dios de que vamos a llevar estas buenas nuevas de salvación. Todos de pie, o si necesita pasar al altar y confirmar su decisión aquí en el altar, deje su lugar, venga aquí, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de autoanálisis, de entrega, de meditación, de oración.